Muy buenas tardes, muchas gracias chicos por esperarme estos minutitos. Vamos a dar inicio ahora hacia nuestra clase, a nuestra sesión del día de hoy. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Qué bueno, allá Marlin, Diana, que las veo por aquí saludándonos. Muy buenas noches. Buenas noches, Lady, que nos saluda también acá en la cajita de chat. Buenas Hilda, noches, buenas profe. noches. Ruth, buenas noches. Hilda, que también nos saluda en la cajita de chat. Bueno, chicos, pues vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión de hoy. Ya se terminó la retroalimentación del trabajo. Sandra, buenas tardes. Ya hemos terminado la retroalimentación del trabajo y en términos generales, pues los felicito por haber sido muy juiciosos, haber visto la grabación de las sesiones. La mayoría de ustedes deja ver en su trabajo eso, que hicieron el ejercicio, de ir a la grabación de la sesión, de verla, de revisar los estados, de ver cómo debían construirse, de estar atentos al tema de las notas. Sin embargo, hay algunos grupos, unos poquitos, pero hay algunos grupos que sí tienen que reconstruir en algún nivel esos estados. Entonces, para ellos voy a hacer como unas observaciones generales, de pronto estos grupos que tienen todavía que hacer algún ajuste. La invitación inicial, chicos, si la observación fue esa, que revisen todavía los saldos que tienen, entonces la invitación a devolverse a estas clases anteriores en las que dejamos grabadito el desarrollo de todo el ejercicio, ¿vale? Entonces, para los que tienen todavía que corregir, la invitación es a devolvernos a la clase por allá que hicimos un jueves, el jueves 8 de junio, esa semana que no pudimos tenerla el martes y que la hicimos el jueves. En esa sesión dejamos revisadito los comprobantes de la nómina, que era el que nos quedaba faltando. El martes 30 de mayo se revisaron completos todos los registros y en esa el jueves 8 de junio, además les mostré rápidamente el estado de situación financiera, el estado de resultados. Hicimos juntos el estado de flujos de efectivo. Gracias a una pregunta que hizo una compañera del curso, hicimos también rápidamente el estado de cambios y gracias a una pregunta que hizo otra compañera, pudimos además dar la orientación de las notas a los estados o revelaciones. Entonces, para estos grupos que de pronto tienen que corregir, ¿qué cosas vi así de manera general? Bueno, por ejemplo, algunos todavía tienen unos saldos que no son. Sí, entonces los saldos de los estados en algunos grupos, muy poquitos, pero sí en algunos grupos, aún nos están dando valores diferentes. Y yo les decía, es cierto que pueden ser 50 grupos, pero estamos trabajando la misma contabilidad. Eso significa que todos debimos llegar al mismo resultado exactífico, ¿verdad? Entonces, revisar de pronto qué hicieron diferente y corregirlo. En el estado de resultados, vi que muchos hicieron el estado como en un híbrido bien curioso entre naturaleza y función. El estado por la función, que era como nos lo pedía el taller, se hace ingreso menos costos de ventas, utilidad bruta, menos gastos administrativos, gastos de ventas, igual utilidad operacional. Fíjense que en eso que yo acabo de contarles, no desagregamos los gastos. Entonces, aquellos grupos que pusieron por un renglón para la depreciación, un renglón para los salarios, un renglón para cada gasto, para el arriendo, estamos haciendo o cometiendo, digamos, un pequeño error de presentación. El estado de resultados se condensa por función cuando yo agrupo todos esos gastos o en administrativos o de ventas, dependiendo de la codificación que haya usado, y los presento totalizados. El estado que separa gasto por gasto en mi presentación es el estado por el método de la naturaleza, no el del método de la función. Entonces, en algunos estados de resultados vi por corregir eso. En otros vi por corregir algo mucho más profundo y es que están llegando a valores de utilidad que no son los del ejercicio. En ese caso, pues sí deben devolverse a los registros y ver qué pasó.
En el estado de flujos de efectivo, la mayoría hizo juiciosamente el estado tal cual lo desarrollamos en la sesión. Hubo 2 o 3 grupos que lo intentaron hacer por el método indirecto, pero como yo les contaba ese día, el estado por el método indirecto para este ejercicio nos faltan unos datos para poderlo construir. Entonces, de hecho, los que lo hicieron estaban llegando a un efectivo como de 600 millones, que es completamente descabellado, ¿cierto? Nuestro efectivo fue de 124 millones y tanto. A ese valor debemos llegar. Entonces, las personas que deben corregir el flujo efectivo es simplemente irse a la clase del 8, mirarla con atención, entender el estado que hicimos y hacerlo así tal cual. En el estado de cambios en el patrimonio me encontré con sorpresa a 2 o 3 grupos presentando un estado de cambios que en nuestro país no se hace, chicos, desde hace como 20 años. ¿Sí? Desde que en el 2009 se adoptaron las normas internacionales, la forma de presentar el estado de cambios en el patrimonio es la que ustedes encuentran en la grabación de esa clase que la mayoría hizo. Un estado que presenta como un diario columnario cada uno de los grupos de cuentas del patrimonio, su saldo inicial, sus movimientos y su saldo final. Antes de que adoptáramos las normas internacionales, en nuestro país hacíamos el estado de cambio diferente. Teníamos en una sola columna todos los saldos, decía disminución, aumento y saldo final. El Estado ya no se hace así, no se hace así desde el año 2015, cuando se eh, emitieron finalmente los decretos que regulan la contabilidad en nuestro país. Así se hacía con 2649 y recordemos que el decreto 2649 fue completamente derogado en 2020. Entonces, pues no tiene sentido que nosotros aprendiendo estados financieros nos quedemos con una mala idea o con una idea errada de cómo se hace un estado, ¿no es cierto? Porque para eso estamos aprendiendo. Significa eso que es muy importante revisar la grabación, tener la claridad de cómo es que sí se hacen los estados hoy día y hacerlos así. ¿Mm? Bueno, en el caso de las notas, recordemos que las notas son también un estado, ¿vale? Las notas o revelaciones a los estados son un estado más. Por tanto, pues cuentan como un estado más. Importante entonces algunas claridades que vi en unos poquitos trabajos, pero que quiero dejarlas aquí grabaditas también, porque es importante aclarar. Revelaciones y notas a los estados financieros son sinónimos. Vi grupos que hicieron revelaciones y aparte hicieron notas, como si fueran cosas distintas. Revelación en el lenguaje que usamos, pues es sinónimo de notas. Sin embargo, las notas a los estados se suelen llamar es notas a los estados financieros. Sí, acá en nuestro país las solemos llamar es notas a los estados financieros y como lo vimos en la sesión de ese 8 de junio, se titulan como nota 1, ente económico o información general, nota 2 tal cosa, nota 3 tal cosa, nota 4 tal otra. No se titulan como revelación 1, revelación 2, revelación 3, revelación 4. Es más raro encontrarlos así. La generalidad es que los titulemos como nota. Entonces, en aquellos grupos que tienen revelaciones y aparte tienen notas, se debe unificar y dejar solamente 5 notas a los estados financieros construidas como lo explicamos en aquella ocasión. También es muy importante reiterar quienes vieron la conferencia, quienes estuvieron en ese día, que en su mayoría están hoy acá también, lo hicieron muy bien y es recordar que la nota que tiene que ver con las políticas contables, que normalmente es la nota 3 o la nota 2 de una empresa, debíamos construirla para esta empresa en 2 o 3 párrafos muy concretos, donde en nuestras palabras explicáramos eh, qué políticas contables seguimos en esta empresa para hacer su contabilidad. No se trataba de tomar las notas de otra empresa y de pronto pues adaptarlas, que muchos grupos hicieron eso. Tomaron fue las notas, la política contable de otra empresa y la adaptaron o la transcribieron. Y pues eso es algo muy delicado, ya lo decíamos también en aquella sesión y lo quiero reiterar. Es algo muy delicado porque es un documento público y yo no puedo solamente pues como que traerme el texto y adaptármelo, eso no se puede hacer, ¿sí? Porque eso pues tiene implicaciones penales, ¿no? Entonces, esa no era la idea, ¿verdad? La idea era, en 3 párrafos construidos por ustedes mismos, narrar allí en las políticas qué fue lo que usamos
como política para hacer nuestra contabilidad y ya está. Las otras 2 notas a construir eran las de las propiedades, planta y equipo y las de los impuestos. Entonces, eso como para una corrección muy general a modo de que quede acá en la grabación para nuestros compañeros que juiciosamente van a estar haciendo sus ajustes en estos días. Muy bien. Ahora ustedes ven que yo estoy compartiendo en la pantalla, pues precisamente el PIB. Vamos a dejar hoy por acá grabadito qué es lo que nos falta. Bueno, ya hicimos juiciosos nuestros estados, contabilizamos, partimos de todos estos saldos y vamos acá. Ya hicimos 5 notas a los estados financieros, que fue lo último de esa entrega número 2. Vamos con nuestra entrega final. Nuestra entrega final nos pide, acá dice ejercicio presupuesto, pero realmente es un ejercicio más de análisis financiero lo que vamos a hacer. Nuestra entrega final realmente, chicos, es la más sencilla. O sea, ustedes ya pasaron por lo más difícil. Vamos ahora con lo más sencillo y también con lo más bonito. Los estados financieros le sirven a la empresa para diagnosticar. Miren esa palabra tan bella, ¿no? Los estados financieros le sirven a la empresa para diagnosticar, para hacer algo que llamamos diagnóstico financiero. ¿Y eso cómo a qué suena? Chicos, si por ejemplo ustedes van al médico y el médico les hace un diagnóstico, ¿eso cómo qué es? ¿Qué busca el médico cuando nos diagnostica? Como emitir un concepto de lo que está viendo. ¿Cierto, Leslie? Exacto, tal cual. Excelente. Cuando el médico diagnostica a un paciente, busca emitir un concepto de lo que él está percibiendo. Entonces hay una serie de criterios que le permitirán a él decir si esta persona está enferma o está muy sana, y si llegara a estar enferma, entonces le permitirán esos criterios y ese diagnóstico, le permitirán darle al paciente una idea de qué puede ser lo que tiene, ¿verdad? Nosotros hacemos lo mismo, pero con las empresas. Nosotros, ustedes y yo, profesionales de la contaduría pública, junto con los gerentes financieros y los administradores, hacemos diagnóstico financiero. Y es exactamente lo mismo, pero con la empresa. Para diagnosticar la empresa y saber si la empresa está enfermita o si la empresa es muy saludable, usamos los indicadores financieros. ¿M? Para poder dar ese concepto de lo que yo estoy viendo, como dice Leslie, para poder dar ese concepto de lo que está viendo, en el caso particular nuestro, el contador toma los estados financieros y los analiza. Como criterio de análisis usamos muchas herramientas y técnicas. Una de ellas, la más básica, o sea, como que yo voy al médico y me dice, abra la boca y diga, y me toma la temperatura, y me pesa, y me mide, y me pone, escucha mi corazoncito a ver si palpita bien, y escucha mis pulmones a ver si respiran bien. Son como unas cosas básicas de un examen de rutina, ¿cierto? Antes de entrar a profundizar más en su diagnóstico, antes de mandarme exámenes particulares o cosas especiales. Aquí pasa igual. Nosotros tenemos muchas técnicas para diagnosticar la empresa, pero las técnicas de entrada, las primeras técnicas que usamos son el cálculo de los indicadores financieros. Y eso es lo que nos pide nuestra última entrega. Vamos a calcular algunos indicadores financieros muy concretos y los vamos a analizar, ¿vale? Los indicadores financieros se suelen dividir en 3 o 4 grandes grupos. Los indicadores de liquidez, estos primeros que tenemos acá. Los indicadores de rentabilidad, muy importantes ellos. Los indicadores de endeudamiento también muy importantes. Y a veces hablamos de los indicadores de solvencia, que están amarrados como a la liquidez, pero de más largo plazo. En nuestro caso concreto, ya incluso el ejercicio nos está diciendo cuál es calcular, ¿sí? Entonces, no es que busquemos 5, 6, 7 indicadores, porque eso hay un montón, o sea, eso hay muchos, muchos. Por eso, precisamente aquí, ya estamos diciendo cuáles vamos a hacer. De liquidez, nuestra misión es calcular
la razón corriente, que es un indicador, y la prueba ácida, que es otro indicador. O sea, vamos a hacer 2 indicadores de liquidez. De rentabilidad, nuestra misión es calcular el margen de utilidad bruta, que es un indicador, el retorno de la inversión o ROI, que es otro indicador, y la rentabilidad sobre las ventas, que es otro indicador. O sea, vamos a hacer 3 de rentabilidad. Y en el endeudamiento vamos a calcular 2, el endeudamiento total y el apalancamiento total. Es decir, que vamos a calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indicadores en total. Bien, ahora, antes de darle la palabra a Dayana, que tiene la manito arriba. Ahora, calcular los indicadores o lo que nos piden hacer acá, ¿sí? No se puede quedar solo en el cálculo. Cuando decimos aquí elaborar, nos referimos, y pues por eso decimos que se incorporen gráficas si lo consideran pertinente. El ejercicio es analizar, o sea, cuando calculamos un indicador, el cálculo, el número solito, no es realmente importante. Lo importante es lo que ustedes van a leer alrededor de ese número. Entonces, vamos a hacer el cálculo del indicador y su análisis. ¿Vale? Hay que hacer las 2 cosas, calcular el indicador y, por supuesto, analizarlo. ¿Qué significa que la razón corriente me dé 1? ¿O qué significa que la prueba ácida me dé 0.7? ¿Qué significa eso? Eso es lo más importante. Bueno, ahora sí, escucho preguntas. Dayana, señora, te oímos. Profe, buenas tardes, gracias. Una Buenas pregunta. tardes. Sí. La fórmula del ROI es ingresos menos inversión sobre la inversión por 100, pero cuando se refiere a inversión, ¿es que el patrimonio? Gracias, profe. Vale, Dayana, perfecto. Bueno, esa es una pregunta muy importante. Y es que ya a la hora de empezar a identificar las fórmulas, pues esa claridad sobre lo que debo poner en cada ladito es también muy, muy importante. Entonces, si nosotros buscamos la fórmula de los indicadores de rentabilidad, pues vamos a encontrar que hay varios y todos muy interesantes. Por ejemplo, se puede calcular el ROA, el ROI, el ROE. En nuestro caso estamos solicitando el ROI. ¿Qué es lo que nos muestra ese indicador? Nos muestra el retorno de la inversión, ¿cierto? El retorno de la inversión que se ha hecho como tal en la empresa. Es decir, es un indicador que nos permite saber frente a lo que nosotros invertimos como socios, realmente qué tanto estamos ganando. Es decir, que casi que lo podemos equiparar al ROI, que es el retorno del patrimonio, el retorno del patrimonio. Entonces, cuando decimos inversión, aquí hay que partir es de esa definición, de lo que significa el indicador. Ah, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si estamos diciendo que este indicador nos va a permitir saber si yo invertí 10 pesos, cuánto dinero estoy recuperando, ¿cierto? Pues la inversión a la que nos estaremos refiriendo será esa, es decir, la inversión que va allí no son los activos que la empresa tenga por inversión, ¿no? Sino básicamente lo que los socios han invertido en la empresa, es decir, ¿dónde puedo ver lo que los inversionistas de nuestra empresa han puesto en ella? ¿Dónde podríamos ver eso? Por ejemplo, nuestra empresa del ejercicio, ¿cuál es la inversión que los socios hicieron en esa empresa? ¿El capital social, profe? El ¿En los capital, activos y en sí, los pasivos? el capital, en este caso la inversión, exacto, Ruth, está repartida a lo largo de los activos, pero muy concretamente, tú también lo dices, hay una parte de esa inversión que se está financiando con un pasivo. Entonces, pues realmente la inversión que se utiliza acá en este ejercicio es el capital social que la empresa tiene.
¿vale? La inversión que hizo el socio. Cuando se creó la empresa, cuando después se hicieron más aportes, la inversión que los accionistas hicieron para crear la empresa o que están haciendo para sostenerla. Es frente a esa inversión que calculamos ese retorno de la inversión. Es decir, en nuestro caso creo que eran como 200 millones, ¿cierto? Digamos que eran 200. Entonces, yo como socio invertí esos 200 millones. ¿Qué tanta rentabilidad se está generando para mí como accionista a partir de esa inversión que he realizado? Luego, el número que obtengamos, pues se debe leer a la luz de eso, precisamente. Entonces, cuando decimos, bueno, entonces, no sé, vamos a decir que eso nos está dando 5%. Bueno, entonces, ¿qué significa ese 5%? 5% es la rentabilidad que realmente le está quedando a los accionistas por la inversión que tienen en esta empresa. Significaría que de cada 100 pesos que los socios tienen invertidos en la empresa, ellos están obteniendo una rentabilidad de 5 pesos. ¿Ven cómo se lee? O sea, yo puedo hacer el cálculo y llegaré a un dato, pero lo más importante es qué digo yo alrededor de ese dato, alrededor de ese valor. ¿Mm? Lo mismo va a pasar con todos los demás. Por eso, lo más importante no es solamente que yo consiga la fórmula, que en los otros, bueno, pues la fórmula suele ser muy sencilla, ¿sí? Por ejemplo, en este de la razón corriente, ya saben cómo es la fórmula de la razón corriente. ¿Quién la buscó y ya la tiene por ahí clara? Esa también es súper sencilla. Yo, profe. Esa es del Cuéntanos, indicador gracias. de liquidez, es el activo corriente Ajá, dividido el pasivo corriente. exacto. Fíjense lo sencillita que es. Gracias. Muy bien. Activo corriente sobre pasivo corriente. Por 100, pues para volverlo un porcentaje. Listo. Si no lo multiplico por 100, pues estará dado en una razón, ¿sí? No en un por ciento, sino como razón. Entonces, digamos que la razón corriente de la empresa nos dio 1, o nos dio 2, o nos dio 0.5. Allí, lo importante es que yo entienda qué es lo que me intenta mostrar esa razón corriente. Por tanto, debo ir no solamente a su fórmula, sino sobre todo entender su definición. Su definición. Entonces yo voy y busco y leo sobre la razón corriente. Y me encuentro que ese indicador lo que me va a mostrar es la capacidad que tiene la empresa para poder convertir en efectivo sus activos y poder cubrir sus pasivos corrientes en caso de llegarlo a necesitar. ¿Sí? Si a mí se me vencieran hoy todos los pasivos corrientes de corto plazo que yo tengo, ¿qué tanto realmente mi empresa estaría en la capacidad de poderlos pagar? Por ejemplo, miren, si mi empresa tiene todos sus activos en propiedades, planta y equipo y tengo un montón de pasivos corrientes, pues ese indicador seguramente me va a dar muy bajito. Y lo que va a significar, sobre todo si me da por debajo de 1, lo que va a significar es que yo como empresa no tengo la liquidez para poder responder por mis pasivos corrientes. ¿Ven? Entonces, eso es muy importante. Realmente lo más importante no es ni el cálculo, sino entender la definición para poderlo luego leer. Si la razón corriente me está dando por debajo de 1, significa que la empresa no cuenta con los activos corrientes, no tiene los activos de corto plazo que podría convertir en efectivo rapidito para poder cubrir sus obligaciones de corto plazo. Y eso no es tan sano. ¿Mm? Si la razón corriente nos diera 1, pues significa que la relación está así, 1 a 1. Y si la razón corriente me diera por encima de 1, significa que la empresa tendría como la liquidez holgadita para poder responder en caso de tener que liquidar todos sus pasivos corrientes de inmediato, por ejemplo. Dayana, sí señora, cuéntanos. Profe, como la razón sin multiplicarla por 100, o sea, no como porcentaje, el número que hace el número de veces que en teoría podría cubrir los pasivos de corto plazo, ¿sí? Exacto, ¿Cierto? O sea, es decir, tal cual. podría cubrir 5 veces tal deuda, quiere decir que estaría Ajá. súper bien. Sí, por eso decimos que la razón mínima debería ser 1, que una empresa sea capaz de cubrir al menos una vez mis pasivos corrientes. Fíjense que esa forma en la que Dayana lo lee es también correcta y es una forma
sencilla de leerlo, el número de veces que yo podría cubrir con mis activos corrientes los pasivos corrientes de la empresa. Pero siempre amárrenlo a esa capacidad que yo voy a tener es de responder, ¿no? El número de veces que con mis activos corrientes yo podría responder por los pasivos corrientes que tengo hoy. Si me da por debajo de 1, pues significa que no podría responder por los pesos, ¿sí? Por cada peso que yo debo, podría responder con 0.5 pesos, si me diera 0.5, por ejemplo. Si me diera 5, como el ejemplo que Dayana está dándonos, significa así que por cada peso que yo estoy debiendo, mis activos corrientes están en la capacidad de respaldar hasta 5 veces ese peso que debo. Y así, de esa misma forma, es muy importante hacer el ejercicio de construcción del dato y lectura del dato. Entonces, atención, cuando ya lo vayan a organizar en su trabajo, ¿cómo va ese análisis? Miren, entonces, cuando ustedes ya estén llevando esto allá a su Word, van a hacer un Word bien bonito que va a decir análisis financiero, un titulito que diga indicadores de liquidez y construyen un párrafo o dos en donde explican qué encontraron en la liquidez, ¿sí? Es decir, no es que toque poner razón corriente y aquí yo ponga el número y cuánto me dio y luego ponga otro titulito que diga prueba ácida y ponga el número y cuánto me dio. No, como solo estamos haciendo dos, realmente la cosa iría más así como por este lado, liquidez, dejo un titulito que diga análisis de la liquidez. Esto ya en su estructura de informe, ¿no? Análisis de la liquidez, así. Listo. Y a continuación, pues hacen lo que el título promete. Construyen unos párrafos en donde se haga el análisis. Es decir, en el informe no va la fórmula, yo ahí no pongo el cálculo que fue 200 dividido en 100 y que eso me dio 2. No. Lo que pongo en el análisis que hago. Y el cálculo como tal es un anexo. Lo pongo al final del trabajo, dice anexos y ahí sí pongo el pantallazo de Excel en donde yo hice los cálculos, ¿vale? ¿Sí me explico? Entonces aquí como en el título, así en el título del capítulo 3 de nuestro proyecto, no es que vayan a ir el cálculo ni la fórmula, no, va a ser el análisis. Análisis de la liquidez, análisis de la rentabilidad, análisis del endeudamiento. Y en cada uno de esos análisis, pues ustedes lo que sí pueden hacer es colocar ver anexo, ¿sí? Entonces, la razón corriente de la empresa, ¿cómo es que se llama nuestra empresa? Bueno, el nombre de nuestra empresa es para el año 2022, presenta una razón de 5-1 en su razón corriente, lo que significa que la empresa cuenta con la posibilidad de convertir en efectivo sus activos corrientes 5 veces las deudas que tiene, siendo este un indicador muy bueno, como lo dijo Dayana, ¿no? Por ejemplo, lo que va es eso, ese análisis. Y entre paréntesis, pues ahí sí colocamos ver anexo 1. Y si yo voy al anexo 1, lo que encuentro es el cálculo del indicador. ¿Sí me explico? Entonces aquí vamos a poner en el documento, en el cuerpo del trabajo va su análisis, concreto, bien redactadito. Fíjense que la cosa no es compleja, aquí es más de redacción. Es precisamente para poder observar esa habilidad de redacción que ya tenemos, el uso del lenguaje, la interpretación de las cifras, que es en últimas, pues uno de los campos más apasionantes de nuestra carrera. Usar toda esa información para diagnosticar la empresa. ¿Sí? No quedarnos solamente en la construcción de los estados, que ese ejercicio también es súper chévere, por supuesto que es interesante, pero debemos ir más allá. Nuestro valor agregado como profesionales está es en lo que yo pueda decir de la empresa, como el médico, ¿no? Por eso les pongo ese ejemplo. Porque si no, pues yo buscaría en internet las fórmulas y las aplicaría, digamos, como dueño de la empresa. Pero no, yo quiero ir al profesional, al que estudió los 5 años de contaduría y me sabe interpretar esos datos para decirme si la empresa está sanita o no en su liquidez, en su rentabilidad y en su endeudamiento. Esa es la misión de nuestro último corte. ¿Vale?
No sé si nos queda alguna preguntita, es claro lo que tenemos que Profe, hacer. Sí, ¿la Dayana. rentabilidad sobre las ventas es la misma rentabilidad operacional? Realmente es tomar la utilidad, es como el margen, no, es realmente tomar de la utilidad con las ventas, ¿sí? ¿Qué tanto porcentaje de las ventas es la utilidad? La rentabilidad Y, operacional tiene otros conceptos. y otra pregunta, el endeudamiento total es el índice de endeudamiento, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, atención a esto. Bueno, la rentabilidad sobre las ventas, ya les digo yo, escoger la utilidad neta y dividirla en las ventas, ¿vale? O sea, no tiene ciencia. Utilidad neta sobre las ventas. Lo que me está diciendo es qué tanta capacidad tiene mi empresa de convertir esas ventas en utilidad, ¿sí? ¿En qué porcentaje esas ventas se me convierten a mí en utilidad como empresa? Ay, de cada 100 pesos que vendo, yo termino obteniendo una utilidad de 5 pesos. Eso es lo que significa, así lo lee. De cada 100 pesos que yo vendo, ¿qué tantos pesos me terminan quedando a mí como utilidad? Y el endeudamiento, entonces, es el endeudamiento total. Nos piden acá, sí, endeudamiento total y apalancamiento total. Ese lo podemos encontrar como indicador de endeudamiento financiero, es ese mismo. También la formulita pues es muy sencillita, pero tiene un valor importantísimo. El endeudamiento total nos permite medir el riesgo financiero de la empresa. Me va a mostrar el porcentaje total de deuda que yo tengo en mi empresa. Por eso, pues imagínense si no será importante, ¿cierto? Antes de endeudar la empresa más, antes de tomar cualquier decisión financiera, ese ratio del endeudamiento es muy importante tener en cuenta. Entonces, el endeudamiento total, ¿qué compara? Compara el total del pasivo contra el total del patrimonio. Ya, así se calcula. Fíjense que es muy sencillito, ¿sí? Frente a qué yo tomo ese endeudamiento total, o sea, frente a qué es que yo lo miro, frente a mi posición como inversionista. Entonces, si mi patrimonio, que es lo que realmente le queda a los socios, es de 100, ¿qué tanto endeudamiento yo tengo con respecto al patrimonio que tengo invertido en la empresa? Por eso el cálculo es el pasivo total sobre el patrimonio total. Gracias, ¿Vale? profe. Bueno, listo, chicos. Bueno, muy bien. Ahora, dicho esto, que era lo más importante el día de hoy, vamos a empezar a poner las bases de nuestro último encuentro. De hoy en 8 tendremos nuestro encuentro final con un tema que es realmente apasionante y que espero que ustedes, bueno, pues nos puedan acompañar de hoy en 8 en esa última sesión para aprovechar mucho ese espacio. Voy a ponerles acá en la cajita de chat para la asistencia. La asistencia del día de hoy, el tema es proyecto de aula y consolidación de estados financieros. Un tema realmente muy apasionante para que firmen la asistencia. Proyecto de aula y consolidación de estados financieros. Voy a darles en los minutitos que nos quedan, que realmente son como 15, pero vamos a utilizar esos minutitos para poner las bases conceptuales de lo que es la consolidación. Y de hoy en 8 haremos un ejercicio pequeñito de consolidación. Sí, quiero que se lleven ese valor agregado de nuestro curso. El acercamiento a un ejercicio, aunque sea sencillo, de consolidación de estados que les permita luego comprender a grandes rasgos de qué se trata ese proceso. Miren, para nosotros, los que nos apasiona la parte de la contabilidad financiera, ya ustedes saben que tenemos muchos campos de acción, ¿cierto? Podemos irnos por la auditoría, por la revisoría, por los costos, por los impuestos, por las finanzas o por la parte de contabilidad financiera como tal. Aquí estamos en la parte de contabilidad financiera como tal. Lo más alto que podríamos llegar en este campo de acción es hacer precisamente el contador encargado de consolidar estados financieros. O sea,
Llegar a eso es algo espectacular, porque es como estar en lo más complejo que puede tener el tema contable, sabiendo que tiene muchas cosas complejas, ¿no? Pero este es bastante apasionante. Por eso, pues es importante, confiando nosotros como institución en que ustedes se están formando para llegar a cargos de dirección, pues porque ese es su perfil, ¿no? Es un perfil gerencial. Entonces, confiando como estamos confiando en que ustedes van a llegar un día a esos cargos, si no es que ya no lo hacen en su cotidianidad, pues para nosotros es muy importante que ustedes tengan la claridad de algunos elementos que nos permiten presentar los estados financieros consolidados en una empresa. Elementos como cuáles, como por ejemplo tener muy claro qué es lo que origina la obligación de presentar estados financieros así. ¿Qué han oído ustedes, chicos? ¿Han oído o han visto alguna vez ese ejercicio de consolidación? ¿Por qué consolidamos estados? ¿Qué será eso de la consolidación? Bueno, espero que no sea que mi red está molestando, sino que lo están pensando. No, profe, no tengo bien claro el concepto. Ay, gracias, Marlene. Bueno, por lo menos Marlene me da una luz de esperanza al final del camino y me confirma que sí se está oyendo. Profe, Gracias. ¿usted nos Ruth. puede hacer el favor de enviarnos esa presentación ahí los correos? Claro que sí, Ruth. Con mucho gusto la subimos a los anuncios o por correo para que la puedan tener. Me ima- Bueno, pues bueno, yo me imagino sí, que la consolidación de los estados financieros es como una unión de todo lo que nosotros hemos realizado para poderle presentar al gerente o a la persona cómo está la empresa y cómo es su solidez, si se puede invertir, si no, si perdimos, si se ganó, etcétera. Pienso yo, no sé. muchas gracias, Ruth. Me gusta que Ruth dice, pues bueno, yo me voy a aventurar. Yo pienso esto, eso está muy bien. Este es el lugar de las respuestas, todas son correctas. Para eso estamos aquí, para aprender. O bueno, la respuesta de Marlene también, ella dice, no, 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 mire que por ese lado sí como que no. Y Dayana, ¿qué nos iba a decir? Que la vi que abrió el micrófono. Gracias, profe. Yo pensaría que, añadiendo a lo que dijo Ruth, es eso, pero añadiendo normas y maneras estrictas de poderlo hacer para consolidar, es decir, reunir toda la información, agruparla para poderla identificar, poderla estructurar, poderla entender, poderla leer también. Ujú. Fíjense que en los conceptos de Ruth y Dayana hay una similitud en que tenemos una asociación a que la palabra consolidar debe estar como amarrada, agrupar, ¿cierto? Nos suena a agrupar, nos suena a agrupar. Por ese lado sí están en lo cierto. Pero vamos a, a reorientar qué es lo que agrupamos. Pónganme cuidado, miren esto tan interesante. Ustedes saben que hoy el mundo financieramente hablando está muy globalizado, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? A que yo puedo tener una empresa en Alemania que es dueña de una empresa en Colombia y también es dueña de una empresa en Argentina. Yo puedo tener una empresa en Chile que tiene empresas por todo el mundo con el mismo nombre. Les estoy dando dos ejemplos de empresas muy conocidas. En el primer caso, el de Alemania, estaba hablando de una cervecería alemana que se llama SAP Miller y que es dueña de Bavaria en Colombia, ¿cierto? Entonces, nuestra empresa Bavaria, que sabemos que pues tiene varios productos en el mercado a nivel nacional, ¿cierto? Cerveza, refrescos, gaseosas. Esta empresa ya no es colombiana, hace años dejó de serlo. Es una empresa que en su mayoría el capital
el patrimonio, le pertenece a otra empresa cervecera alemana que se llama SABMiller. Y SABMiller, que es el dueño allá en Alemania, reporta sus estados financieros allá en Alemania. Y Bavaria, que tiene pues una constitución legal acá en Colombia, pues reporta sus estados aquí en Colombia. El otro ejemplo que les estaba dando de Chile es otra empresa que de pronto han oído hablar o han incluso visto, Falabella. Falabella es un almacén de grandes superficies que comercializa ropa, electrodomésticos, juguetes, muebles, lencería para el hogar, bueno, de todo. Y hay Falabella por todo lado. Por todo lado, digo, no solo en Colombia. Hay en Colombia, hay en Perú, hay a donde ha podido llegar, pues hay un Falabella. Pero es una empresa chilena. Chile, allá en su país, hace sus estados financieros para el Falabella de allá. Colombia, aquí en Colombia, pues hace sus estados financieros para el Falabella de acá. Y lo mismo hará Perú, México, todo lugar en donde haya un Falabella. Bueno, pero hagamos el mismo ejercicio con empresas más locales. Pensemos en una empresa como Almacenes Éxito, otra empresa que es un almacén de cadena, grandes superficies acá en el país, de dueños de capital antioqueño, ¿sí? Almacenes Éxito, según tengo entendido, es de paisas, de capital antioqueño. Y Almacenes Éxito, en la medida que fue creciendo, fue creando otras unidades de negocio, otras empresas. Ella, como Almacenes Éxito, fue comprando y creando otras empresas. Entonces, tiene empresas de turismo, tiene empresas de seguros, tiene empresas de muebles, tiene empresas de producción de alimentos. Todas esas empresas son de Almacenes Éxito. Pero cada una de esas son empresas aparte. Lo que pasa es que Éxito es su inversionista mayoritario. Listo. Almacenes Éxito, como Almacenes Éxito, pues hace sus estados financieros. La empresa de turismo de Almacenes Éxito hace sus estados financieros. La empresa de seguros hace sus estados financieros. La empresa de alimentos, que se llama Éxito, hace sus estados financieros. Pero Éxito, el Almacenes Éxito, el dueño, el inversionista principal, en aplicación de las normas internacionales, está obligado a consolidar los estados financieros de todas sus subsidiarias, de todas las empresas que controla, en uno solo. Imagínense eso. O sea, eso que nosotros ya aprendimos a hacer, nuestros 5 estados, que ya vimos y que hicimos para este ejercicio, y que vimos que tiene lo suyo, ¿cierto? Tampoco es tan sencillo. Cuando se habla de estados consolidados, lo que estamos diciendo es que vamos a coger esos estados de cada una de las empresas que forman un grupo empresarial en donde hay una empresa que controla a las otras y los vamos a agregar, a agrupar, a unificar como si fueran un solo estado financiero. Eso es la consolidación. Entonces, fíjense que efectivamente, retomando un poco los elementos que Ruth y que Dayana compartían, sí se trata de agrupar información financiera, pero la información que agrupamos es la de las distintas empresas que forman un solo grupo empresarial o que son subsidiarias de una empresa que las controla. ¿Y eso por qué? Ya les digo yo, porque las normas internacionales, bien sean las pymes o bien sean las plenas, obligan a que si hay una empresa controladora, debe presentar sus estados financieros consolidados en los que agrupe los estados de todas las empresas subsidiarias. ¿Mm? Por eso, ahora vuelvo y lo reitero, lo señalo, por eso una de las cosas más complejas que hace la contabilidad financiera, pues es esa. ¿Ustedes se imaginan lo que es consolidar los estados de unas 11 empresas en un solo estado? Uf, eso es un trabajo tremendo. ¿Mm? No más consolidar 2, ya tiene lo suyo. Muchos de estos grupos empresariales no tienen una, ni tienen 2, ni tienen 3, tienen un montón de empresas en las que tienen inversiones lo suficientemente significativas
como para que exista control. Entonces, para que haya esa consolidación de estados financieros, tiene que haber como prerequisito este concepto, tiene que darse el control. O sea, no, es que mi empresa tiene invertido unos pesitos allá en otra empresa. No, pues en ese caso no aplica, tengo una inversión y ya. El asunto se da es cuando mi empresa tiene invertido más de la mitad del patrimonio de la otra empresa, ¿sí? Si mi inversión es de más de la mitad de la otra empresa, de su patrimonio, pues significa que yo la controlo. Básicamente esa empresa hace lo que yo le diga, porque no tengo otro accionista que me haga contrapeso. Aquí se hace lo que diga mi empresa. Ahí sí existe control. Y es en ese caso en el que vamos a estar en la obligación de consolidar los estados financieros. De eso es que nos va a estar hablando la cartilla de este escenario 7 que empezamos hoy. De este ejercicio, este concepto del control, cuándo es que hay control, cuándo no lo hay. Qué normas contables son pues las que nos aplican en ese caso. Y nos estarán dando todos esos conceptos para que nosotros en la próxima sesión podamos retomarlos y ver un ejercicio pequeñito de cómo es que yo podría llegar a unir, a consolidar los estados financieros de varias empresas en uno solo. Ahora entonces, hoy nos vamos con algo muy importante. Cuando ustedes vean los estados financieros de una empresa, siempre se van a fijar en los títulos. Si dice, por ejemplo, estado de resultados consolidado, de una ustedes ya se van a acordar de este día en sus vidas y van a decir, claro, esto es lo que la profe nos dijo. Esto que está aquí presentándose como estados consolidados significa que son los estados de un grupo de empresas que están controladas por la empresa que consolidó y que ella pues está en la obligación de unificar esos estados, de consolidar, agregar, agrupar esos estados financieros como si fueran una sola empresa, aunque sean 11, aunque sean 10, aunque sean 5, las que sean. Eso es consolidar. Bueno, dicho eso, y con la invitación a que lean con mucha atención el material de esta semana porque realmente es muy interesante, me voy a ir despidiendo, ¿vale? Y les reitero la invitación de hoy en 8, nuestra última sesión, para trabajar con ese ejercicio de consolidar y ver eso cómo se hace. Bueno, hasta aquí nos queda alguna pregunta para finalizar. Bueno, fíjate lo que queremos imponerse. No, pues ya hablando de nuestros niños. ¿No? Vale. Entonces, les deseo un excelente resto de noche. Recuerden que los sigo por correo muy atenta. Y bueno, espero esos análisis financieros de nuestra última entrega bien elegantes. Cuiden la redacción, léanlo bien, las comas, los puntos. Acá es donde el contador también hace gala de su habilidad de escribir, de su habilidad de transmitir de forma escrita su análisis. Su carta de presentación muchas veces va a ser esa. Entonces, háganlo muy bien. Y pues cualquier duda, estoy atenta por correo. Muy buena noche, chicos. Hasta pronto. Muchas gracias, profesora. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Gracias, Buenas noches. Marlene. Profe, muchas Gracias, profe. Buenas Hasta luego, noches. Hasta luego, Sandra. Muchas gracias a usted. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Jessy.